presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. Porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes, hermanos. Pues el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de su palabra y de la Eucaristía, nos llama también ahora a la conversión. Reconozcamos pues nuestras faltas e invoquemos con esperanza su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cuando salió, entró. Usted cuando salió. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pedimos en nuestra celebración por las necesidades de cada uno de ustedes, por su salud, su trabajo, por su familia, para que también en esta semana que estamos por iniciar no falte lo necesario en sus hogares y para que en este tiempo cuaresmal se fortalezca más la unión en cada uno de los que conforman la familia. Pedimos también por las necesidades de la adoración nocturna, por la familia Jasso Herrera, por la comunidad de Filadelfia, por la Orden Franciscana Seglar, por las necesidades de las familias de las personas desaparecidas y por el regreso con bien de aquellas personas que han sido víctimas de estos abusos. Pedimos también por la salud de Alejandra Gómez Soler y la salud de Valeria Romina Jiménez Ayala. Pedimos también por el eterno descanso de Fray Ricardo Cerda Zaragoza, Pedro Castillo Zavala, Virginia Arango, Josefina Núñez Núñez, Mirna Luz Gómez Campos, Benjamín Rivera Pérez, María del Rosario Gallegos Millán, Carlos Juan Reza, Ricardo Reyes Aldana, María Luisa Gallegos Millán, por los difuntos de la familia Jasso Herrera, por Filiberto Morales Caballero, por Sarita Morales Caballero, por María Yolanda Segura Sánchez, por Esther Torres Martínez
y por Leopoldo Ortega. Que el alma de nuestros hermanos difuntos, por la infinita misericordia del Padre, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Así sea. Oremos. Padre bueno, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: Yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo, y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol, hubo una densa oscuridad, y sucedió que en un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham, diciendo: A tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida.
Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les ha dado a ustedes, porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes, y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición, porque su Dios es el vientre. Se enorgullece de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes, hermanos. En este segundo domingo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a centrarnos en este relato de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo.
transfiguración que se da ante 3 discípulos. Pero para entender el sentido de este evangelio que acabamos de escuchar, es importante y también es necesario irnos unos versículos atrás en el relato del evangelio, en donde se nos describe una escena que está llena de mucho sentido. Jesús se encuentra con sus discípulos y está dialogando con ellos. Y en el transcurso de ese diálogo, Jesús les anuncia su pasión. Les dice que va a sufrir mucho, que va a ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes y los sacerdotes y por los maestros de la ley, que será condenado a muerte y resucitará a los 3 días. En este sentido, hermanos, podemos darnos cuenta de cómo Jesús es consciente del destino que le espera. Y no solo eso, sino que además Jesús se da cuenta perfectamente del efecto que este destino va a producir en los discípulos. Porque, hermanos, la fe de los discípulos se va a quebrantar ante esa humillación que está por sufrir Jesús. Por eso, imaginen ustedes esa escena en donde Jesús les anuncia lo que va a vivir y que habrán sentido en ese momento el corazón de sus discípulos. ¿Qué habrán sentido? Porque los discípulos solo habían visto cosas buenas de Jesús. Habían escuchado a Jesús hablar del reino de los cielos, lo habían escuchado hablar del perdón, de la misericordia y de la cercanía de Dios. Y esto que ahora Jesús les dice no checa con lo que ellos esperan, es totalmente contradictorio. Por eso, la imagen que tienen los discípulos de un Mesías fuerte, triunfante, se viene abajo, entra en crisis, sus sueños se hacen añicos y la angustia los asalta al pensar que el Maestro en el que habían creído sería ejecutado como el peor de los malhechores. Y esto les atraerá vergüenza también a los discípulos, porque precisamente serán considerados como precisamente discípulos de un delincuente, como seguidores de un supuesto criminal. Y precisamente, mis hermanos, en ese momento en el que Jesús dialogó con sus discípulos, llega el momento en que también Jesús los llama. En ese momento de angustia de los discípulos, Jesús sube con ellos a un monte a hacer oración, que es el relato que acabamos de escuchar. Y al estar en el monte, Jesús se transfigura en presencia de ellos. Dice el Evangelio que sus vestiduras adquieren una blancura resplandeciente, y precisamente sus vestiduras, al adquirir esta blancura resplandeciente, representan o anticipan la imagen de lo que será Jesús resucitado. Esta imagen de Jesús ofrece a estos hombres que están llenos de miedo, a estos hombres que están llenos de temor, a estos hombres que parecía ser que todo se les viene abajo, se les presenta una luz de esperanza, una luz para atravesar las tinieblas y el desencanto en el que han caído. Y por eso Jesús, cuando dice que resucitará 3 días después, aunque los discípulos no lo entienden, sabemos que con esto Jesús está diciendo que la muerte no será el fin de todo, porque se abrirá a la gloria de la resurrección. Por eso, mis hermanos,
Jesús anuncia su muerte, los lleva al monte a los discípulos y les muestra lo que sucederá después, que es precisamente la resurrección. Por eso aparecen dos personajes misteriosos, que son Moisés, que es el símbolo de la ley, y Elías, que es el símbolo de los profetas, y que ellos anuncian precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios que se realiza en Jesús. Ahora bien, Pedro y sus otros dos compañeros son testigos de este momento, de este acontecimiento. Pedro y sus compañeros vieron la gloria de Jesús y precisamente Pedro dice unas palabras, le dice a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí. Hermanos, es bueno estar siempre con el Señor y es bueno vivir con anticipación esta luz que el Señor nos ofrece, sobre todo en el corazón de la Cuaresma que estamos celebrando. Porque esto, mis hermanos, es una reflexión o es una invitación para recordarnos, especialmente a cada uno de nosotros, que cuando atravesamos una prueba difícil, que el Señor estará siempre con nosotros, que el Señor ha resucitado y no permite que la oscuridad o el mayor de los problemas tenga la última palabra. Por eso, en este sentido, es importante recordar, mis hermanos, que también cada uno de nosotros, todos, sin distinción ni clase social, todos, absolutamente todos, muchas veces hemos pasado por momentos de oscuridad. Hemos pasado por momentos de oscuridad en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestro ministerio sacerdotal. Y precisamente hay veces que pareciera que no tocamos fondo, pareciera ser que no vemos esa salida que tanto necesitamos. Y a veces nos sentimos asustados ante aquellas grandes cosas que no podemos entender. Y nos sentimos también asustados ante aquellas que no alcanzamos a comprender. ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el dolor del inocente? ¿Por qué el misterio de la muerte? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantas injusticias? Y precisamente ese es el mismo camino por el que atraviesa la fe, porque también a menudo en nuestra vida de fe tropezamos, sobre todo cuando nos encontramos con el escándalo de la cruz y las exigencias del Evangelio que nos pide cosas que pareciera ser que están a veces fuera de nuestro alcance. Cuando se nos dice, aprende a servir y no te pierdas precisamente, aprende a servir y aprende a conservar tu vida a través del amor. Aprende a perdonar, aprende a reconciliarte con tus enemigos, aprende a perdonar cuando has sido lastimado o cuando has sido herido. Hermanos, qué difícil es a veces salir de estas realidades y a veces no querer vivir este misterio de la cruz. Qué difícil es caminar a veces por sendas de oscuridad, pero es precisamente entonces cuando nuestra mirada tiene que ser otra, tiene que ser una mirada dirigida en el Señor Jesús, que nos muestra que siempre hay un camino, que siempre hay una esperanza. Por eso, hermanos, necesitamos entonces otra mirada, una luz que ilumine en profundidad el misterio de la vida y nos ayude a ir más allá de nuestros esquemas y más allá de los criterios del mundo. También nosotros, en este tiempo de la Cuaresma, estamos llamados a subir al monte, a contemplar la belleza del resucitado, que enciende destellos de luz
en cada fragmento de nuestra vida y nos ayuda a interpretar la historia de nuestra vida a partir de la victoria pascual. Por eso, hermanos, a veces tenemos que aprender a quitarnos la venda de los ojos y reconocer que en nuestro peregrinar por esta vida nunca estamos solos y Dios siempre nos dará los medios para salir adelante. Con un pequeño rayo de luz se puede disipar la más oscura oscuridad en la que nos podemos encontrar. Por eso pidamos al Señor que nos dé esta fortaleza, que nos dé esa sabiduría y que nos dé sobre todo esta confianza para que en medio de nuestras realidades nosotros podamos seguir avanzando, que nunca nos detengamos, que siempre demos ese paso que nos hace falta, porque en cada paso que damos, esa luz del Señor se hace más grande, se manifiesta y nos sostiene para poder llegar un día a esa meta a la que el Señor nos está llamando. Pues ojalá cada día, mis hermanos, lo vivamos de esta manera, siempre llenos de esperanza, y por eso, como decía el Salmo responsorial, y ojalá lo tengamos presente siempre, que digamos en cada momento: el Señor es mi luz y mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, permanezcan un momento sentados, nos van a dar un mensaje. Los saludo, queridos hermanos. Mi nombre es Jacob Romero, soy diácono transitorio y me encuentro cursando el 4º año de Teología en el Seminario Conciliar de México. Como bien nos ha ilustrado Fray Porfirio, la transfiguración es un elemento que nos ayuda a continuar adelante en medio de nuestro peregrinar. Y esta transfiguración nosotros la viviremos hoy mismo en esta celebración, cuando el mismo Cristo se haga presente en el sacramento de la Eucaristía. Este pan blanco que irradia una blancura que nos invita a continuar adelante. Gracias a la persona del sacerdote se hace presente Cristo en medio de estas comunidades y las sigue alentando para que caminen con fuerza, con seguridad hacia el encuentro definitivo de la Pascua. Quisiera comentarles que durante el tiempo de la pandemia han muerto en la Arquidiócesis de México alrededor de 60 sacerdotes, entre religiosos y diocesanos. En nuestro seminario nos encontramos ahora en formación 40 seminaristas. Ni ordenándose todos los que están ahora en el seminario se puede cubrir la necesidad de sacerdotes que ha quedado por la muerte de tantos durante la pandemia. A esto tenemos que agregarle que gran parte del presbiterio de la Arquidiócesis de México se encuentra cercano a la etapa en la que ya dejarán de prestar su servicio de manera total en las parroquias por su avanzada edad. Por eso es importante que le pidamos a Dios que siga enviando sacerdotes para su mies, tanto para la vida religiosa como para la vida diocesana. La evangelización de nuestra América fue fundada principalmente por frailes franciscanos que, al ser contagiados por Francisco, por esa transfiguración que él mismo vive, con ardor se atreven a anunciar el Evangelio no solo con sus palabras, sino con sus acciones. Por lo tanto, es importante que le pidamos a Dios que no se olvide de seguir enviando hombres comprometidos para que sigan transmitiendo el valor del Evangelio y la verdad a través también de sus obras. A nombre del señor cardenal Carlos Aguiar Retes, de mi rector, el padre Federico Albach Núñez, agradecemos todo lo que ustedes hacen por el seminario. Les recuerdo que el día de hoy la colecta que se realiza es para el mantenimiento de quienes estamos en formación.
Agradezco también a los frailes franciscanos de esta comunidad que generosamente destinan estos recursos para la formación de los sacerdotes de la Arquidiócesis de México. Que el Señor premie su generosidad al 100 por 1. Muchísimas gracias. Pues con esta confianza en el Señor, hagamos ahora nuestra profesión de fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Amén. Señor. Amén. Pues con esta confianza en el Señor, elevemos ahora nuestras súplicas al Padre y a cada una de nuestras peticiones digamos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que fiel a las enseñanzas del Evangelio, continúe siendo la puerta de entrada al verdadero conocimiento de Cristo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por quienes trabajan en el servicio a los pobres y enfermos, para que Dios los bendiga y a nosotros nos mueva a seguir su ejemplo, orientando nuestra vida al servicio de los demás. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por quienes trabajan en alguna instancia gubernamental, para que vuelvan su corazón al Evangelio y velen por la paz, la justicia y el respeto. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todos aquellos hermanos nuestros que han partido a la casa eterna del Padre, para que por medio del legado que nos han dado, fortaleciendo nuestra vida de fe y enseñándonos a amar, podamos también nosotros continuar nuestro peregrinar viviendo esos valores que ellos nos han transmitido. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, escucha nuestras súplicas y fortalécenos en la fe, para que renovados por el Espíritu Santo, salgamos con premura al encuentro de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, preparemos nuestra Eucaristía. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Decimos juntos: Salvador del mundo, Salvador del mundo, sálvanos. sálvanos. Tú que nos has liberado Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. por tu cruz y resurrección.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que unen a tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar del banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, dirijámonos al Padre diciendo la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dona nobis pacem pacem. Dona nobis 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 pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
la comunión espiritual para los que están en nuestra transmisión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Oremos. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria
que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pues agradecemos la presencia del Padre Daniel que nos acompaña. Gracias por su presencia, por compartir con nosotros este momento. Que el Señor les siga bendiciendo. Si ya me ayuda a dar la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. A la salida de la iglesia también están vendiendo algunos cirios, es para ayuda de la parroquia. Si alguien puede comprar alguno, les agradecemos. Pues buenas tardes a todos, paz y bien. Paz y bien. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor. Madre, eres ternura, eres una flor blanca y preciosa, llena de amor.